Gilgamesh, subtitulado La recuperación de la obra maestra de la literatura babilónica, porque eso es lo que es. Pero antes que nada tenemos que preguntarnos, ¿qué es Gilgamesh? Cuando se tradujeron por primera vez fragmentos de la epopeya de Gilgamesh, los historiadores la celebraron como el comienzo de la narración humana. Andrew George la describió como algo mucho más peligroso, el momento en que la humanidad reabrió una puerta que las civilizaciones antiguas habían sellado por una razón. Según él, las tablillas contenían conocimientos demasiado específicos para ser un mito, relatos detallados de la creación, la destrucción y los límites impuestos a la vida humana. Referencias astronómicas, una luna, una estrella, diversos símbolos que incluso podrían simbolizarse como un reloj de pulsera, tecnología utilizada hace 6.000 años. Para George, la epopeya no era la primera historia de la humanidad, sino su primera advertencia. El descubrimiento de algo que nunca debió ser hallado. En 1849, el explorador británico Austin Henry Lerard descubrió algo extraño bajo las arenas del actual Irak. Su equipo había estado explorando las ruinas de Nínive, la capital de la antigua Asiria, cuando descubrieron habitaciones repletas de decenas de miles de tablillas de arcilla. El sitio se conoció como la Biblioteca de Ashurbanipal, nombrada en honor al último gran rey asirio que gobernó entre el 668 y el 627 a.C. Muchas de las tablillas estaban rotas, algunas quemadas por un antiguo incendio. Sin embargo, de alguna manera, el texto grabado en ellas había sobrevivido. Estos fragmentos pronto revelarían la historia más antigua que la humanidad jamás haya contado. Durante años, las tablillas permanecieron en el Museo Británico acumulando polvo. Luego, en 1872, un discreto asistente del museo, George Smith, comenzó a estudiarlas. Smith era autodidacta, pero tenía un don para leer la escritura en forma de cuña llamada escritura Cuni. Una tarde, mientras traducía una tablilla dañada de la pila, se quedó paralizado. Las palabras describían una inundación tan vasta que ahogó a todos los seres vivos, dejando solo a un hombre con vida en un gran barco lleno de animales. El nombre del hombre era Utnapishtim. Smith comprendió lo que estaba leyendo. Esta era la misma historia que la del Arca de Noé, pero miles de años más antigua. El descubrimiento conmocionó a la Inglaterra victoriana. Se había enseñado que el libro del Génesis era el relato más antiguo de la creación y el diluvio. La traducción de Smith demostró que la versión bíblica era posterior, ya que las tablillas de arcilla que estudió fueron escritas en Aadiano durante el reinado del rey Eshur-banipal, alrededor del siglo VII a.C., y eran copias de historias samrias y babilónicas mucho más antiguas, que databan de casi 1000 años antes. Esto significaba que la historia del diluvio mesopotámico ya existía por escrito mucho antes de que se compilara la Biblia hebrea. La historia del diluvio apareció por primera vez en la epopeya de Gilgamesh, escrita en Aadiano, la lengua de Babilonia. El relato se había transmitido durante siglos. Probablemente fue compuesto por primera vez alrededor del 2100 a.C. por poetas sumerios que narraban la historia de un poderoso rey, Gilgamesh de Uruk, que buscaba la vida eterna tras la muerte de su amigo Enkidu. Hoy en día, los estudiosos atribuyen a un escriba babilónico llamado Sinleki Unani, que vivió alrededor del año 1100 a.C., la compilación de la versión final que hoy conocemos como la epopeya de Gilgamesh. En la 11ª tablilla de la epopeya, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh cómo los dioses decidieron destruir a la humanidad debido a su alboroto y rebeldía. Los dioses advirtieron secretamente a Utnapishtim que construyera un enorme barco y lo llenara con la semilla de todas las criaturas vivientes. La tormenta duró 6 días y 6 noches, hasta que toda la humanidad se convirtió en barro.
Cuando Utnapishtim soltó una paloma y un cuervo, y no regresaron, supo que las aguas habían retrocedido. Hizo un sacrificio, y los dioses, al oler el dulce humo, se congregaron como moscas sobre la ofrenda. Fue el primer mito sobre un diluvio universal del que se tiene constancia y posiblemente su primer apocalipsis. Smith quedó sobrecogido por su descubrimiento. Testigos afirman que saltó de su silla y corrió por el museo llorando de emoción. Sin embargo, pocos años después, falleció repentinamente de una enfermedad en Mesopotamia mientras buscaba más fragmentos. El seriólogo Andrew George comentó más tarde: abrió una puerta que nunca debimos abrir. Con esto quería decir que el descubrimiento de Smith no solo reveló una historia antigua, sino que cuestionó la idea de que la historia sagrada comenzara con la Biblia y demostró que incluso sus eventos más divinos podrían tener orígenes humanos aún más antiguos. Si la historia del diluvio no fue una revelación única de Dios, sino una reinterpretación de algo mucho más antiguo, ¿qué más en esas tablillas de arcilla se había tomado prestado, reescrito o modificado deliberadamente antes de llegar a nosotros? La pregunta atormentaría a todo erudito que tocara las tablillas. Ya no era solo un poema, era el primer acto de rebelión contra los dioses. Y el siguiente descubrimiento revelaría cómo la escritura misma se convirtió en un arma contra ellos, la epopeya que reescribió la creación. Cuando los eruditos reconstruyeron por primera vez los versos iniciales de la epopeya de Gilgamesh, Andrew George fue uno de los que sintió todo el peso de lo que revelaban las antiguas palabras. Más tarde dijo que el texto no comienza donde se supone que comienzan las historias de la creación. El prólogo no describe cómo comenzó el mundo ni la humanidad. Comienza con Gilgamesh ya vivo, gobernando y parcialmente divino. No hay momento de creación ni formación a partir del polvo o del aliento divino. La humanidad simplemente existe. Para Andrew George, este detalle era crucial. La frase que describe a Gilgamesh como 2/3 divino y 1/3 humano no era solo una forma poética de decir que era grande. Reflejaba lo que los antiguos mesopotámicos creían sobre la naturaleza humana misma, que las personas estaban hechas de orígenes mixtos, en parte mortales y en parte superiores, pero nunca completamente de ninguna de las dos. Esta idea derribó por completo la creencia posterior presente en la Biblia de que los humanos eran una creación pura e intencional de un solo Dios. En este relato antiguo, Gilgamesh gobernaba la ciudad de Uruk, un paraíso amurallado diseñado por él mismo. Caminaba por sus altas murallas y contemplaba todo lo que poseía, pero aún así se sentía vacío. Su pueblo le temía y lo tildaba de cruel. George preguntó una vez en una conferencia: ¿qué dice de nosotros que el primer rey de la literatura humana lo tuviera todo menos paz? Como Adán en el jardín del Edén, Gilgamesh vivía en la abundancia, pero no podía descansar. Los dioses le habían dado poder y conocimiento, pero no satisfacción. Esa hambre insaciable se convirtió, como la describió George, en el primer defecto humano registrado por escrito. El escriba babilónico Sinlechi Unini recopiló antiguos relatos sambrios y los transformó en una historia completa sobre el orgullo y el castigo. En su versión, los dioses no son sabios guardianes, sino supervisores celosos que resentían el creciente poder de su creación. Cuando las ambiciones de Gilgamesh empiezan a rivalizar con las suyas, envían a Enkodu, un hombre salvaje nacido de arcilla, para que apague su arrogancia. Para George, este fue el primer registro de celos divinos. Una antigua advertencia de que la búsqueda de la grandeza por parte de la humanidad siempre tiene un precio. Los mitos mesopotámicos que rodeaban la epopeya eran aún más oscuros. En el Enuma Elish, los humanos se forman a partir de arcilla mezclada con la sangre de un dios asesinado llamado Kingu. George explicó que esta no era una historia de amor ni de propósito, sino de servidumbre. Los dioses crearon a la humanidad no para compartir el cielo con ellos, sino para librarse del trabajo.
La humanidad nació para servir, no para gobernar. Esta sombría idea, creía George, perduró a través del tiempo, transformándose, pero nunca borrada. Durante la traducción, notó que los primeros versos usaban una palabra en plural para referirse a los creadores. Ese mismo plural aparece en Génesis 1, donde a Dios se le llama Elohim, que significa los dioses. George se preguntó si ambas tradiciones provenían de una fuente común y olvidada, un tiempo en que la creación era obra de muchos poderes, ni uno solo. Si la epopeya que comenzó en la antigua Uruk pudo desafiar todo lo que la humanidad creía sobre su propio origen, ¿qué podría estar oculto en los versos que le siguieron? El siguiente erudito que buscara esas respuestas descubriría lo peligroso que podía ser comprender lo que los dioses escribieron una vez. El hombre que intentó traducir a los dioses. Para la mayoría de los eruditos, la traducción es un acto de comprensión. Para George Smith y Andrew George, se convirtió en algo más cercano a la posesión. Todo hombre que dedicó su vida a la epopeya de Gilgamesh parecía dejar una parte de sí mismo enterrada en ella. Smith murió a los 36 años en Mesopotamia, el mismo desierto donde se habían encontrado las tablillas. Más tarde, los investigadores susurraron que murió demasiado cerca del texto, aunque la causa oficial fue disentería. Lo que inquietó a la gente fue que varios eruditos que estudiaron las tablillas después de Smith comenzaron a reportar las mismas experiencias extrañas. Algunos afirmaron haber oído voces bajas susurrando en adiano mientras trabajaban hasta tarde. Otros describieron sueños vívidos, llenos de palabras que no comprendían al despertar. Los sonidos eran rítmicos, como cánticos, pero nadie pudo explicar su origen ni por qué los sueños siempre cesaban al abandonar el proyecto. Andrew George, quien más tarde reconstruiría la epopeya completa a partir de más de 300 fragmentos rotos, trabajó casi siempre en silencio. Sus colegas comentaron que se aisló, viviendo como un exiliado. Él describió la obra como algo inquietante. A veces, mientras leía en voz alta las tablillas, se detenía a mitad de frase y se quedaba mirando las palabras como si cambiaran ante sus ojos. La epopeya misma parece comprender el poder del lenguaje sobre una persona. En la tablilla 2, el hombre salvaje Enkidu conoce a una mujer del templo llamada Shamat, enviada para domesticarlo. Ankodu vive como un animal, corriendo con gacelas y bebiendo de ríos inexplorados. Shamat utiliza el habla, el canto y la ternura para alejarlo de la naturaleza salvaje. El texto dice, la ramera habló y su mente se expandió. Sus palabras despertaron en él la autoconciencia, enseñándole lo que significa ser humano. Es uno de los primeros momentos en la literatura donde el lenguaje mismo transforma la naturaleza de un ser. George solía decir que esa frase lo atormentaba. Le hacía preguntarse si los traductores experimentaban lo mismo, convirtiéndose en algo nuevo cada vez que extraían significado de palabras antiguas. Confesó en privado que cuanto más traducía, menos se sentía autor de sus propias frases. A veces siento que el texto me traduce, le dijo a un entrevistador. Sus notas comenzaron a pasar de la descripción a la recreación. En lugar de Gilgamesh llora, escribía yo lloro. Al leer el verso, el que vio el abismo, George empezó a usar el presente diciendo, veo el abismo. Los alumnos lo notaron y lo consideraron poético. Sus amigos pensaron que era cansancio, pero el propio George afirmó que las palabras tenían vida propia. En las tradiciones antiguas, las palabras tenían poder. En el misticismo judío, se creía que pronunciar mal el nombre divino podía acarrear locura o muerte. Andrew George solía comparar esta idea con lo que experimentaba en su propio trabajo. El idioma acadiano utilizado en las tablillas de Gilgamesh no era una lengua común. Era el idioma de sacerdotes y magos, empleado en oraciones, juramentos y maldiciones. Traducirlo era más que simplemente leer.
significaba pronunciar los mismos sonidos que los antiguos escribas usaban para invocar a sus dioses o ahuyentar a los espíritus malignos. George comprendió que cada traducción era, en cierto modo, una recreación de esos rituales. Empezó a preguntarse si las tablillas habían sido escritas así a propósito, no solo para contar una historia, sino para lograr algún efecto al leerlas en voz alta. Cerca del final de su trabajo, comenzó a notar algo que no podía explicar. Ciertos pasajes no se mantenían coherentes al traducirlos. Cada vez que volvía a ellos, el significado parecía cambiar. «Los lees y se borran solos», escribió en sus notas. Al insistirle para que explicara, describió un fragmento que parecía diferente a todos los demás. El texto volvía sobre sí mismo, terminando exactamente donde comenzaba, como si estuviera destinado a atrapar al lector dentro de él. Esa fue la única tablilla que nunca pudo completar, y se convirtió en la que más lo atormentaba, la tablilla oculta que no debería existir. Durante siglos se creyó que la epopeya de Gilgamesh terminaba con la tablilla 12, el enigmático capítulo donde Enkidu regresa de entre los muertos. El texto muestra a Gilgamesh hablando con su amigo, fallecido hacía mucho tiempo, preguntándole cómo es la vida en el inframundo. Los eruditos han intentado explicarlo. En las tablillas anteriores, Enkidu ya había muerto, llorado y sido enterrado. Su muerte se produjo después de que él y Gilgamesh mataran al toro del cielo y al guardián Humbaba, actos que desafiaron a los dioses. Como castigo por su arrogancia, los dioses decretaron que uno de los dos amigos debía morir, y eligieron a Enkidu, aquejado de una enfermedad y con aterradoras visiones del inframundo. Maldijo su destino y murió agonizando. Sin embargo, en la tablilla 12, vuelve a caminar y a hablar. El final resulta inconexo, casi prohibido. Se lee como una intrusión de otro mundo, una escena que no debería existir dentro de la misma historia. Andrew George solía referirse a la tablilla 2 como un problema que se resiste a desaparecer. Explicó que estaba escrito en un dialecto y estilo diferentes a los de las tablillas anteriores, lo que sugiere que se añadió posteriormente a partir de una fuente samriana más antigua. Para él, no se trataba de una simple continuación, sino de una interrupción. No es una resurrección en el sentido sagrado, afirmó. Es una intrusión. Los muertos regresan. Pero no porque los dioses lo permitan. La escena no muestra ningún atisbo de misericordia divina. En cambio, revela una amistad que desafía las leyes cósmicas, una voz humana que se extiende hasta la tierra de los muertos. Para George, esto era lo que hacía extraordinario a Gilgamesh. Fue la primera historia que se preguntaba si el amor o el dolor podían vencer a la muerte misma. Entonces surgió un nuevo enigma. En 2021, un equipo arqueológico que trabajaba cerca de Mosul, Irak, no lejos de la antigua Nínive, supuestamente desenterró un pequeño fragmento de arcilla escrito al revés. Las marcas aparecían invertidas, como si estuvieran destinadas a leerse solo por reflexión. Nunca se publicó ningún documento oficial, pero en los círculos académicos comenzaron a murmurar que se trataba de la 13ª tablilla. Se difundieron fotografías de forma privada y se decía que George las había revisado. Nunca lo confirmó públicamente, pero un estudiante recordó que dijo: «Si es real, no pertenece a los vivos». Los lingüistas que examinaron las imágenes afirmaron que se podía leer una sola línea. Quien lee despierta lo que duerme. El patrón de texto invertido recordaba a los utilizados en los antiguos conjuros mesopotámicos, especialmente en el descenso de Ishtar, donde se empleaba la escritura especular para mensajes dirigidos a los muertos. La supuesta tablilla no continuaba la historia de Enkidu. En cambio, parecía reflexionar sobre el acto mismo de leer,
Parecía una advertencia para cualquiera que intentara extraer significado de palabras que alguna vez hablaron a los dioses. George se negó a considerarla auténtica, pero nunca la descartó. Según le comentó a un colega, algunos textos no fueron escritos para ser leídos, sino para ser obedecidos. La tablilla 12 y la supuesta tablilla 13 no estaban conectadas por una historia, sino por un propósito. Ambas desafiaban la línea divisoria entre la vida y la muerte, una a través de la narrativa, la otra mediante el ritual. La conclusión final de Andrew George sobre las tablillas no fue alentadora. Si la tablilla 12 y la supuesta tablilla 13 estaban conectadas, entonces no se trataba simplemente de mitos sobre la muerte y el retorno. Eran advertencias escritas en el lenguaje de los dioses e instrucciones que solo los mortales, desesperados, se atreverían a leer. Y si esas instrucciones no estaban dirigidas a nosotros, la pregunta que repetía en sus notas era aterradora. ¿Qué sucede cuando los vivos leen algo escrito para los muertos? ¿Dioses que se alimentan de la muerte? La epopeya de Gilgamesh suele interpretarse como una historia sobre la mortalidad, pero Andrew George creía que su verdadero tema era mucho más oscuro. No se trata solo de temer a la muerte, dijo en una ocasión, sino de alimentarla. Al estudiar detenidamente las tablillas, encontró una imagen recurrente: los dioses deleitándose con el aroma del sacrificio. Después de que Gilgamesh y Enkidu mataran a Humbaba, el guardián del bosque de cedros, y más tarde al toro del cielo, los dioses se enfurecieron. Para vengar la ofensa, decretaron que uno de los dos hombres debía morir. La muerte de Enkidu se presenta como un castigo, pero George argumentó que el texto sugiere algo más. Los dioses se congregan como moscas sobre el sacrificio. Según señaló, esa frase es la descripción más antigua del apetito divino. Esta idea de alimentar a la divinidad mediante el sufrimiento humano no es exclusiva de Gilgamesh. También aparece en la Biblia. En Éxodo 29, se describe a Dios deleitándose con el agradable aroma de los holocaustos. La frase acadiana que Ray Nashi usó en la epopeya significa lo mismo: el aroma de la humanidad. Ambas tradiciones comparten la creencia de que la satisfacción divina proviene de la muerte, que el acto de sacrificio mantiene estable el cosmos. En Mesopotamia, las familias dejaban comida y bebida ante las estatuas de sus dioses para que estas figuras divinas pudieran alimentarse. Los templos también funcionaban como cocinas. El sistema de culto se basaba en alimentar aquello que los humanos más temían, las fuerzas invisibles que regían su destino. George señaló una línea omitida que encontró en una tablilla de comentarios dañada: beben el aroma de los muertos. Creía que esta línea no era simbólica, sino una declaración literal de fe. Para los antiguos mesopotámicos, los dioses no se alimentaban de luz, aire ni poder divino, sino de la energía que emanaba de la muerte misma, el momento en que la vida terminaba y algo eterno se liberaba. En su visión, cada muerte alimentaba a los dioses y mantenía el equilibrio del universo. Esto significaba que la muerte de Enkidu en la historia no era solo un castigo por matar al toro del cielo, sino parte de un sistema de ofrendas. Los dioses exigían vida y Enkidu se convirtió en su ofrenda. El dolor de Gilgamesh, su luto, sus lágrimas e incluso su relato se convirtieron en parte de esa misma ofrenda. Cada vez que la gente recordaba a los muertos o volvía a contar la historia, repetían el acto que alimentaba a los dioses. La supuesta 13ª tablilla parecía confirmar esta idea. Su frase, «Quien lee despierta lo que duerme», adquirió un nuevo significado para George. Si la tablilla 12 mostraba a los espíritus de Enkidu hablando con Gilgamesh desde el inframundo, entonces la tablilla 13 advertía que leer esas mismas palabras podría provocar que sucediera lo mismo.
Cada vez que se leía o se contaba la historia en voz alta, podía simbólicamente traer de vuelta a la conciencia a los muertos, manteniendo su presencia y el poder de los dioses activos entre los vivos. La conclusión de George era inquietante. Si los dioses se fortalecen con el dolor humano, entonces necesitan que la gente siga llorando y recordando. Olvidarlo los mataría de hambre. Recordarlas las mantiene vivas. Temía que la epopeya de Gilgamesh sobreviviera precisamente por eso, porque aún cumple la misma función ancestral. Mantiene vivo el ciclo de la muerte, la memoria y el hambre divina. Si esa creencia es cierta, entonces la inmortalidad no es un don de los dioses, sino su mayor amenaza. Un mundo sin muerte acabaría con su poder. Y George creía que por eso la epopeya de Gilgamesh perdura, porque los dioses no permitirán que muera. La epopeya que se negaba a morir. Cuando Andrew George se retiró de la docencia, creyó haber concluido la obra de su vida, pero la epopeya de Gilgamesh se negaba a quedarse en silencio. A los pocos meses de su última clase, comenzaron a aparecer nuevos fragmentos. Algunos se vendieron anónimamente a museos, otros surgieron en colecciones privadas sin un registro claro de su procedencia. Cada fragmento añadía versos que los estudiosos jamás habían visto. Sin embargo, la gramática y el vocabulario eran innegablemente auténticos. Los primeros ejemplos surgieron en 2003 y siguieron apareciendo durante las 2 décadas siguientes. Muchos contenían caracteres que no se ajustaban a ningún estilo conocido de la tipografía Cooney, como si hubieran sido copiados por alguien que entendía el idioma, pero no la escritura tradicional. Para los investigadores, este extraño resurgimiento resultaba casi sobrenatural. George lo describió como si el texto se reescribiera a sí mismo a través de la historia. Cada generación parecía descubrir el material justo para mantener viva la historia. Los científicos comenzaron a usar imágenes infrarrojas y ultravioletas para estudiar las tablillas dañadas. Y los resultados hicieron que el misterio fuera aún más profundo. Ocultas bajo la escritura visible, encontraron tenues impresiones, signos fantasma, como los llamó un investigador, que cambiaban de forma bajo la luz espectral. En algunos lugares, aparecían nuevas palabras donde antes solo había grietas. Al escanearlas de nuevo días después, esos mismos puntos se veían diferentes. Luego llegaron las reconstrucciones digitales. La inteligencia artificial, entrenada con lenguas antiguas, comenzó a generar fragmentos faltantes del texto, prediciendo lo que escribas anteriores podrían haber escrito. Los resultados no fueron aleatorios. Las versiones de la IA produjeron nuevos versos con sentido gramatical y narrativo, como si el poema se completara a sí mismo gracias a la máquina. Un programa incluso produjo una frase que no aparecía en ningún registro conocido. «Yo soy el que perdura», dijo George en voz baja. Eso es exactamente lo que habría dicho Gilgamesh. La epopeya misma contiene una escena que refleja esta asombrosa supervivencia. En la tablilla 11, Utnapishtim le habla a Gilgamesh de la planta de la vida que restaura la juventud. Gilgamesh la recupera, pero antes de que pueda usarla, una serpiente se la roba y se regenera. El poder de la planta no se pierde, simplemente cambia de forma. George vio el mismo patrón en la perdurabilidad de la epopeya. Cada vez que el texto se daña, se olvida o se reescribe, regresa en una nueva forma. Al igual que la serpiente, la historia se alimenta de la decadencia para mantenerse viva. Para algunos, los paralelismos resultaron inquietantes. Los estudiosos de la religión lo compararon con el comienzo del Evangelio de Juan, donde se dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». En ese pasaje, el Verbo o Logos representa la palabra divina que se convierte en vida misma a través de la creación. Argumentaron que Gilgamesh se comporta de manera similar. Sus palabras siguen dando vida a la historia cada vez que se pronuncian o se leen.
En ese sentido, la epopeya se convirtió en una versión prebíblica de la palabra viva, que sobrevivió a través de la memoria humana y la transmisión oral. La historia ya no necesitaba a su autor. Vivía a través de las personas que la revivían constantemente. George dijo una vez que cada persona que lee Gilgamesh se convierte en parte de su renacimiento. Cada lectura completa el ritual. Escribió: vive a través de nosotros porque no podemos dejar de hablar de él, lo que nos lleva de vuelta a su súplica final, no para descifrar más, sino para escuchar antes de que el ciclo comience de nuevo. Antes de morir, por favor, escuchen. En sus últimas conferencias públicas, Andrew George solía comenzar con las mismas palabras silenciosas. Antes de morir, por favor, escuchen. Quienes asistieron comentaron que su voz denotaba urgencia más que despedida. Ya no hablaba como un historiador que describía un texto antiguo, sino como un hombre que había visto demasiado en él. Lo que reveló en sus últimos años inquietó a muchos de sus colegas. Advirtió que la humanidad comenzaba a seguir el mismo camino que condenó a su primer gran héroe. La antigua búsqueda de la inmortalidad, antaño plasmada en arcilla, se estaba reconstruyendo en circuitos y código. George solía recordar a sus alumnos que el mayor error de Gilgamesh no fue su crueldad ni su orgullo, sino su negativa a aceptar los límites. Cuando murió su amigo Enkidu, Gilgamesh no pudo soportar la idea del final. Cruzó desiertos, montañas y mares en busca de la vida eterna, solo para descubrir que la muerte era el destino de toda la humanidad. Sin embargo, en los laboratorios modernos, George vio resurgir esa misma sed de conocimiento. La inteligencia artificial, la clonación, la conciencia digital y el sueño de transferir la mente humana a las máquinas no eran más que nuevas versiones de la misma obsesión ancestral. Seguimos persiguiendo aquello que lo destruyó, afirmó. En la última tablilla de la epopeya, Gilgamesh comprende que las grandes murallas que construyó alrededor de Uruk permanecerán en pie mucho después de su muerte. Durante siglos, los lectores interpretaron esto como un mensaje sobre dejar un legado perdurable. Andrew George no estuvo de acuerdo. Sostuvo que los dioses permitieron a Gilgamesh construir esas murallas no como recompensa, sino como una prueba. Le hicieron creer que había vencido al tiempo para que sintiera el dolor de ver cómo todo lo que había creado acababa desmoronándose. Para George, los muros no eran símbolos de éxito. Eran recordatorios de que todo logro humano, por grande que sea, algún día desaparecerá. Encontró esa misma advertencia reflejada en la supuesta 13ª tablilla. Según los pocos que afirmaron haber leído el verso, terminaba con las palabras: quien reconstruya lo que se ahogó, se ahogará de nuevo. George lo consideró la frase más aterradora jamás escrita. Sugería que cada vez que la humanidad intenta reconstruir lo que la naturaleza o el tiempo han destruido, repite el mismo castigo. Cada civilización que redescubre a Gilgamesh termina imitándolo, buscando la inmortalidad, desafiando sus límites y colapsando bajo el peso de su ambición. Para George, la epopeya de Gilgamesh ya no es solo una historia antigua, es una advertencia sobre el futuro. Creía que los escribas que la escribieron por primera vez comprendieron una verdad que la gente moderna aún ignora. La muerte da valor a la vida. Sin ella, el amor, el coraje y el propósito pierden su significado. Les dijo a sus alumnos: antes de morir, por favor, escuchen. La maldición de Gilgamesh es que nunca aprendemos. Lo que quiere que la gente vea es que el mensaje de la epopeya sigue vigente hoy en día, aunque nadie ande recorriendo desiertos en busca de la vida eterna. La humanidad moderna intenta escapar de la muerte por medios más silenciosos, persiguiendo la juventud, aferrándose a la tecnología y construyendo versiones digitales de sí mismos que nunca se desvanecen. La gente dedica su vida a las pantallas, los datos y los legados con la esperanza de ser recordada para siempre. George advierte que esta obsesión por la inmortalidad nos ciega ante el simple hecho de que el significado solo existe porque el tiempo se acaba. Su mensaje es claro:
La epopeya de Gilgamesh nunca trató solo de la búsqueda de la inmortalidad de un hombre, sino de la nuestra, de nuestro constante intento de sobrepasar nuestros límites en lugar de vivir plenamente dentro de ellos. Y esa búsqueda, afirma, aún continúa.